Precisamente a esta hora de la noche saludamos al gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria, quien cumple en su casa en la ciudad de Medellín la medida expedida por una fiscalía delegada, más exactamente la primera, ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Aníbal Gaviria, un gusto saludarlo y gracias por atendernos en Noticias Caracol. Juan Roberto, buenas noches a usted, a toda la audiencia de Caracol. Y bueno, sí, aquí cumpliendo pues esta situación tan incómoda, tan molesta, pero con el respeto por las decisiones judiciales, así no las compartamos. Sí, señor. Bueno, pues antes de hablar de la decisión como tal, quería conocer, doctor Aníbal, su reacción, la reacción que ha habido en todos los sectores del país, la cascada de reacciones de diferentes sectores, el presidente Duque, la alcaldesa de Bogotá, los partidos, los gremios en pleno de Antioquia y buena parte del país, casi que por unanimidad el rechazo a esta decisión en su contra. Así es, Juan Roberto, yo quiero confirmar lo que tú dices y hacer los siguientes comentarios alrededor de eso. Primero que todo, es una avalancha que, como dices, es prácticamente unánime. Yo me he dado a la tarea de buscar una posición contraria y tal vez no la he encontrado, no solo en Antioquia, sino en el país, a nivel de dirigencia gremial, pero también desde el punto de vista del derecho, los estudiosos del derecho, los juristas, pero indudablemente también los ciudadanos. Y algo muy importante que has mencionado, todas las orillas y todas las vertientes políticas. Entonces, eso es algo que no puedo negar, que me ha servido de alguna manera como bálsamo en esta pesadilla que he empezado a vivir, pero adicionalmente me representa un enorme compromiso. Eso acrecienta mi compromiso de servicio a Antioquia y al país. Doctor Gaviria, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia desde que se conoció esta decisión de la Fiscalía? Golpeados, muy golpeados. Aquí yo no le puedo, pues digamos, ocultar eso al país. A veces uno hasta se quiebra. Yo intento en eso ser lo más cuidadoso posible, pero a veces hay momentos familiares que son muy difíciles. Es un golpe muy fuerte para mi esposa, para mis hijos, por supuesto para mis hermanos y hermanas, para mi madre, porque de alguna manera eso rememora momentos muy difíciles que hemos vivido, pero también eso nos ha demostrado que hemos sabido salir adelante y que ahora también lo haremos. Doctor Gaviria, ha hablado usted de pesadilla, habló de decisión desproporcionada, dice que el fiscal se equivocó y que hasta actuó por fuera de la ley. ¿En qué se basa para decir eso exactamente, doctor Aníbal? Esos mismos argumentos que han expuesto los juristas son los que nosotros tenemos para calificar la medida como desproporcionada, como arbitraria y como contraria a la ley. Y en ese sentido vamos a radicar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad para la medida, precisamente expresando esos argumentos que entre otras, Juan Roberto, están íntimamente ligados, quien lo creyera, con las palabras del propio fiscal general de la Nación en su posesión, en donde decía que la medida de detención preventiva debía ser disminuida en el futuro y que solo se debía presentar en los casos más extremos. Doctor Aníbal, tengo en mi poder los 124 páginas del escrito de la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde está la medida en su contra y todo el proceso. ¿Usted ya lo leyó? ¿Leyó todo digamos, la decisión que se tomó en su contra? ¿Qué lo sorprendió? 3 o 4 cosas que me impactan de la decisión de la Fiscalía. Sí. Por ejemplo, ellos dicen que una de las irregularidades o de las actividades delictivas que se realizaron fue
la de permitir que con los anticipos el contratista comprara maquinaria. Juan Roberto, esto si no fuera trágico sería chistoso, sería cómico. Por Dios, pregúntele usted a miles, yo diría que prácticamente al 99% de los anticipos en obra pública de esas dimensiones, si no se utilizan para la compra de maquinaria, para eso en buena medida son, pero es que además eso está autorizado y normado por el manual de contratación del Instituto Nacional de Vías, y en el caso de Antioquia está normado y autorizado en el manual de contratación de la Gobernación de Antioquia. Por Dios, ¿qué tal eso? Que no es ni siquiera una irregularidad ahora darle el título de delito. Sí. Le voy a mencionar otro aspecto. Sí, señor. Se habla de que en las garantías para precisamente los anticipos y los dineros entregados al contratista no se formalizaron o no se oficializaron, legalizaron, tal vez es la palabra, las pólizas. Sí. Pues, ¿cómo le parece que en el acta de inicio de la obra está consignada la legalización de esas pólizas? Mire, doctor Aníbal, a propósito de ese detalle en el que usted entra, yo quisiera hablar un poco de esos anticipos. En la decisión la Fiscalía habla de 3 anticipos por 6.000 millones de pesos y que se dieron sin garantías para amparar los riesgos. Es decir, dice la Fiscalía, los investigadores, que es una especie de cheque en blanco. ¿Eso fue así? Exactamente, le acabo de decir que eso que dice la Fiscalía no es cierto. Ajá, en el acta de inicio está consignado, en el acta de inicio está consignado que se documentaron esa legalización de esas pólizas. Sí. Y además, eso pues está consignado, pero le voy a decir algo más. Las pólizas después fueron totalmente amortizadas por el contratista. La Fiscalía, en lo que me parece además verdaderamente engañoso, dice en el comunicado que fue leído por el fiscal y posteriormente enviado a los medios, que esos anticipos, que ese es el otro aspecto, que se dice que en el pliego los anticipos estaban definidos 29% y en el contrato, perdón, en el pliego 25% y en el contrato 29%. Sí. Esa modificación del 4% no es sustancial y cualquier abogado le dirá que esa es una modificación que se produce sin ningún efecto delictivo. Y el fiscal y la Fiscalía ponen allí que eso significó 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Eso es absolutamente falso. No son 1.500 millones de pesos de más. Aquí no se le pagó más a nadie. Son 1.500 millones de pesos más en anticipo, pero anticipo que después el contratista amortizó. Poner allí que fueron 1.500 millones de pesos de más está completamente induciendo a engaño a la opinión pública. Sí, doctor Aníbal, también dice el documento de la Fiscalía que el contrato era para pavimentar una vía y que se terminó con ese mismo contrato construyendo un puente. ¿Eso fue así? De alguna manera, si se quiere poner en términos simples, podría decirse que sí, pero si se mira en más detalle la filosofía del contrato y la concepción de la Troncal de la Paz, la cosa es diferente. Por ejemplo, la Fiscalía dice que el contrato no tenía ningún puente. El contrato sí tenía un puente, el puente de Cacerí, un puente importante de aproximadamente 75, 80 metros. O sea que hay fallos también, digamos, formales, como ese. Sí. Pero adicionalmente, lo que se quiere decir es que en un contrato que estaba inicialmente definido para la vía de la Troncal de la Paz, se adicionó un puente que conectaba con el municipio del Bagre. Yo tengo la convicción, y la expreso claramente al país, de que las vías no son unas vías de origen y destino exclusivo. Me explico. ¿Será, Juan Roberto, que la vía Medellín-Bogotá es una vía, es un viaducto
que no se conecta con todos los territorios, que no tiene como fin fundamental llevar la integración y la conexión a esos territorios. Usted concibe la vía Medellín-Bogotá como un tubo en el que de ninguna manera se puede generar un contacto y una conectividad con las cabeceras municipales, con las veredas, con los corregimientos. Eso me parecería lo más contrario al espíritu del desarrollo, de la integración y de la equidad. La discusión va a ser muy grande porque, si entiendo, usted no firmó el contrato, lo firmó una funcionaria suya en su momento, cuando usted en ese momento era gobernador también. La Fiscalía cita varias sentencias de la Corte sobre esa responsabilidad en ese tipo de contratos, que no solo cobija a quien lo firma, sino a quien lo aprueba, en este caso el gobernador. Sí, como usted dice, eso tiene tanto de largo como de ancho. La delegación no se la inventó Aníbal Gaviria, no faltaba más. Está nada más y nada menos que tipificada en el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia. Sí. Y lo que de alguna manera la Fiscalía quiere endilgarme es además una contradicción, porque en algunas ocasiones menciona que yo fui el determinador. ¿Esto qué quiere decir para usted y para la opinión pública? Sí. Que yo delegué formalmente, pero que no delegué realmente, o sea que le andaba diciendo a los funcionarios qué hacer, lo cual es totalmente falso y está además probado por los testimonios en el proceso. Pero además la Fiscalía entra en una contradicción que es hasta graciosa y cómica otra vez. Por un lado dice que fue el determinador y por el otro lado dice que no supervisé adecuadamente, lo que sería lo que serían las antípodas una de la otra acusación. Y eso es porque no hay ningún fundamento para ninguna de las dos acusaciones, ni la de que no supervisé, porque claro que supervisé, claro que controlé, por eso fue que la obra se hizo y se hizo bien. He reiterado y lo reiteraré, que los funcionarios delegados cumplieron con la ley, que ni ellos ni tampoco Aníbal Gaviria cometieron ningún delito y ni siquiera irregularidades. Aquí no hay ninguna acusación de coima, de soborno, y no la puede haber porque nunca lo hubo. Aquí no hay ninguna acusación de que se perdió un peso, porque además está probado en el proceso que por la Contraloría General de Antioquia que allí no se perdió ni un peso, que no hubo detrimento patrimonial. Usted señala directamente al fiscal general, dice que es un show del fiscal general, pero uno viendo las fechas, usted fue llamado a indagatoria en noviembre del 2019, me corrige, 2 meses antes de la posesión de Francisco Barbosa como fiscal general. Es decir, esto venía de mucho antes, inclusive la investigación estaba engavetada, dicen, en la fiscalía, en una fiscalía seccional en Medellín, y la trasladaron en el 2011 a la fiscalía en Bogotá. Bueno, yo ahí quiero hacerle la siguiente observación. No, claro, ¿qué tal que dijéramos eso, Juan Roberto? Es que cuando los hechos se produjeron, pues el fiscal general obviamente no era el señor Barbosa, eso fue hace 15 años. Sí. Entonces, no, claro que hay hechos anteriores, pero el show del viernes es del fiscal. Ese sí no es de otro, pero además esa acusación propia sí se la dejo ya a la fiscalía, que se la explique al país, que ellos mismos dicen que estaba engavetado en la fiscalía en Medellín o en Antioquia, que le expliquen esa acusación interna. Pero yo lo que me sostengo es que en el fiscal delegado, que es el que ha llevado el proceso sin ninguna garantía para Aníbal Gaviria, es el que hizo cometer tremendo error al fiscal general. Y que el señor fiscal general, me da mucha pena decirlo, pero esa es la verdad y eso es lo que creo y eso es lo que sostengo y sostendré, se dejó llevar por el señor fiscal delegado para cometer tremendo error en aras de un show mediático para supuestamente mostrar una captura de gran envergadura. Quería saber su opinión sobre la decisión de la Fiscalía de pedir en esta misma medida que se investigue a sus predecesores, a quienes lo sucedieron, que fueron Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos. Bueno, eso, como se dice coloquialmente, ya sí es la tapa de la olla. Si lo mío es absurdo, ¿cómo será lo de los exgobernadores Ramos y Fajardo? Eso
sí que entra más, más en lo cómico y en lo trágico y de alguna manera en lo mediático. Yo expreso desde ya mi solidaridad por los gobernadores Ramos y Fajardo. Tal vez una pregunta final, doctor Aníbal Gaviria. Usted dice que este no es no solamente esta decisión de la Fiscalía es un daño personal y familiar, sino también institucional para el departamento de Antioquia. Por supuesto, esto nos hace mucho daño en Antioquia, porque en un momento tan crucial como este, con todo lo que tiene que ver con el ataque al COVID-19 y la reactivación de la economía, esto nos pone un obstáculo, pero Antioquia lo superará. Y el liderazgo colectivo, que es el que en Antioquia ha sido el responsable del buen resultado, continuará. Pero además, Juan Roberto, el daño institucional es para el país. Aquí se genera desconfianza en las instituciones. Se genera a través de esto desinstitucionalización. Se genera la pérdida de confianza nada más y nada menos que en lo primero que deben confiar los ciudadanos, en la justicia.